Hola de nuevo. Esta semana vamos a ver cómo podríamos representar la experiencia de usuario cuando se trata de una aplicación móvil. ¿Cuáles son los principales retos que nos tenemos que plantear o que surgen cuando queremos diseñar una aplicación móvil? Lo primero, el tamaño de nuestra pantalla es reducido. No todo cabe en ella. El uso y la forma en la que vamos a interactuar con nuestro dispositivo móvil no es el mismo que una aplicación de escritorio. También hay que tener en cuenta que los usuarios que manejan una aplicación móvil no son los mismos que manejan una aplicación de escritorio. Las habilidades que tienen no son las mismas y los interfaces, los mecanismos que tenemos para interactuar tampoco son los mismos. Y en el caso de las aplicaciones móviles nos ocurre que los propios clientes, los propios usuarios, su experiencia determina realmente el uso que van a hacer de la aplicación móvil más que una aplicación de escritorio, ya que si no hacemos que sea suficientemente intuitiva y suficientemente fácil de utilizar, los usuarios nunca utilizarán nuestra aplicación o de una manera rápida desaconsejarán o desinstalarán las aplicaciones. Y algo que estamos muy acostumbrados en aplicaciones de escritorio, sobre todo basadas en entornos web, es que tratamos que las acciones o las relaciones entre las diferentes pantallas estén pensadas con hiperenlaces. En el caso de las aplicaciones móviles tenemos que pensar el uso, la cantidad de hiperenlaces que ponemos dentro de nuestros propios dispositivos. Con todos estos retos, ¿cómo tendremos que hacer para planificar nuestra experiencia de usuario? Bueno, pues vamos a ir dando una serie de recomendaciones. Lo primero, antes de empezar a diseñar nuestra aplicación, tendremos que crear un plan en el cual, como su propio nombre indica, planificaremos cómo se va a llevar a cabo la interacción entre el usuario final y nuestra aplicación móvil. En esta creación del plan, además, tenemos que ser capaces de responder a cómo de grande va a ser el dispositivo sobre el que vamos a trabajar. Tenemos que plantearnos si la interacción que vamos a llevar a cabo con el dispositivo móvil o el uso que vamos a hacer de la aplicación está optimizada para el uso de aplicaciones móviles. Por lo tanto, podríamos pensar que nuestra interacción puede incorporar dispositivos como cámara o los diferentes sensores que puede tener incorporados el móvil, acelerómetros o giróscopos, etc. Además de haber pensado que la aplicación esté pensada para dispositivos móviles, está pensado también para usuarios de dispositivos móviles. Es decir, hemos sido capaces de filtrar y de preparar nuestra aplicación para que se pueda utilizar con los dedos o que la forma de navegación sean principalmente las manos. Otro aspecto que nos tenemos que plantear en esa planificación es para qué plataformas estamos diseñando nuestra aplicación. Va a ser para un único dispositivo, va a ser para todos, con lo cual, como veíamos en la semana anterior, determinará si nuestra aplicación será híbrida, será una aplicación nativa o será una aplicación basada en contenedores web. Y como en relación con lo que acabamos de mencionar, toda nuestra aplicación vamos a orientarla a que quepa dentro de ese contenedor. Por lo tanto, son aspectos que nos tenemos que plantear antes de iniciar el diseño y la captura de nuestra experiencia de usuario. ¿Cómo empezaremos o cómo será la forma normal de proceder cuando queremos capturar la experiencia de usuario en aplicaciones móviles? Pues lo primero, tendremos que construir un workflow, un mecanismo que nos permita representar cuál va a ser el flujo de uso de nuestra aplicación. Para ello, lo que vamos es a desarrollar cómo se va a hacer el diseño de la interacción entre el usuario para poder implementar la funcionalidad. El mecanismo por el que vamos a representar esta interacción va a ser un wireframe. De tal forma que en el wireframe, como veremos más adelante, vamos a ir identificando todos los pasos de ese proceso que representa la funcionalidad y además gestionando cómo van a ser esas transiciones. Este workflow lo que nos va a permitir es tener una visión general del sistema que estamos construyendo, de la aplicación que estamos construyendo. Sin embargo, cuando ya hemos diseñado este workflow,
todavía no tenemos que empezar a pensar todavía en demasiados detalles sobre cómo será la aplicación, es decir, qué colores de pantalla o cuáles van a ser los diferentes elementos que van a, cuál va a ser el tamaño de cada uno de estos elementos. Es decir, todavía no tenemos que centrarnos en lo que va a ser específicamente el diseño de cada una de las pantallas, sino que eso lo llevaremos a cabo más adelante. Lo que es importante es que queden claras perfectamente las transiciones y que identifiquemos cómo se va a descomponer ese proceso, fundamentalmente porque todas estas decisiones, cuando avance el proyecto, serán difíciles de modificar. Es decir, si el proceso no estaba correctamente descompuesto, lo que va a hacer es que probablemente nuestra aplicación sea muy poco usada. Por lo tanto, es importantísimo cuando estamos haciendo este diseño de nuestros wireframes que estemos seguros de que hemos tomado las decisiones correctas a la hora de gestionar y a la hora de llevar a cabo la interacción entre el usuario y nuestra aplicación. Por lo tanto, podemos considerar que la construcción de nuestro wireframe va a ser un proceso en el cual construiremos un grafo, es decir, una secuencia de nodos y transiciones para que podamos captar lo que es la experiencia de los usuarios, teniendo en cuenta desde dónde va a ser lanzada cada una de las funcionalidades y cómo vamos a poder ir pasando a través de ellas. De tal forma que esa navegación a través de la aplicación sea lo más sencilla posible, sea lo más cercana al usuario y que por lo tanto nos permita posteriormente de una manera más adecuada identificar las tareas que tenemos que llevar a cabo. En esta idea inicial, cuando estamos planificando estos wireframes, lo que necesitamos es ser suficientemente abstractos y por lo tanto quedarnos con el concepto del funcionamiento. Como he mencionado anteriormente, todavía no es importante, todavía no es imprescindible definir cómo va a ser esa interacción, definir cómo van a ser los colores de la pantalla o los diferentes elementos, sino que es importante identificar qué partes y qué componentes son los que vamos a ubicar dentro de la pantalla. ¿Cuáles o qué herramientas son las que vamos a utilizar normalmente para el diseño de estos wireframes? Pues fundamentalmente vamos a utilizar nuestros mapas mentales para poder identificar y poder representar los nodos que son el funcionamiento de nuestra aplicación, para que podamos describir a través de las diferentes flechas, las diferentes transiciones entre los nodos, poder representar las transiciones dentro del flujo de la funcionalidad de nuestra aplicación. Y normalmente vamos a utilizar por su flexibilidad o bien herramientas basadas en papel o alguna herramienta gráfica que nos permita crear estos wireframes. Como hemos mencionado anteriormente, en la creación de nuestro wireframe no solo hay que descomponer e identificar los diferentes elementos que van a formar parte de nuestro proceso, sino que también tenemos que identificar las transiciones. En los dispositivos móviles, las transiciones las vamos a representar a través de gestos, de tal forma que podamos aprovechar todas las funcionalidades y todas las posibilidades que nos dan las pantallas táctiles que tienen nuestros dispositivos móviles. Particularmente principalmente vamos a pensar en 5 tipos de gestos que nos permitirán implementar los diferentes comportamientos que vamos a soportar con respecto a nuestra interfaz. Por un lado estaría el tap, que representa el uso de presionar sobre la pantalla táctil de nuestro dispositivo. Lo que vamos a hacer con el tap es simular lo que sería la pulsación de un clic en un ratón, de tal manera que presionamos con nuestro dedo y representa esa interacción y que nos permite poner en contacto la pantalla táctil con nuestro dispositivo de entrada, que va a ser el dedo. Luego tendríamos el drag. El siguiente gesto, que es el de drag, lo que nos permite es realizar scroll o desplazar elementos sobre la pantalla. En este gesto se combinan dos acciones. Por un lado, el presionar sobre la pantalla y además el realizar un movimiento del dedo sobre la pantalla. Esto lo que nos permite es realizar desplazamientos de nuestra interfaz de usuario hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. Y
Normalmente el drag se reserva para realizar estos movimientos directamente sobre la pantalla. Luego estaría el movimiento de flick, que es lo que nos permitiría es hacer un desplazamiento rápido, es un desplazamiento más rápido que el drag, y vuelve a ser una combinación de presionar y desplazamiento. Lo único que en este caso tanto la presión como el desplazamiento se realiza de una manera más ligera. De tal forma que de una forma rápida, de una manera rápida, conseguimos aumentar o podemos realizar el desplazamiento sobre nuestra pantalla. Normalmente el flick lo solemos utilizar para pasar páginas o para poder avanzar y para poder realizar un scroll rápido de la pantalla. Luego tendríamos el gesto del sweep. El sweep lo que nos permite es realizar una presión continuada con uno de nuestros dedos para poder y luego realizar el movimiento en una determinada dirección. De esta manera lo que nos permite es acceder a diferentes menús que están ocultos. Es una pulsación que dura más tiempo que el tap. Y finalmente el pinch es el que usamos con dos dedos y que normalmente tiene las opciones de in y out, que lo que nos permiten es hacer zoom in y zoom out para ampliar o cambiar las dimensiones de la parte visible que tenemos en la pantalla. Por lo tanto, el pinch in y pinch out está basado en dos gestos en los cuales primero lo utilizamos para abrir y el segundo podríamos utilizarlo para cerrar. ¿Cómo diseñaríamos nuestro mapa mental basado en los gestos que hemos mencionado anteriormente? Bueno, pues los pasos que vamos a seguir para crear nuestro wireframe de la aplicación móvil van a ser los siguientes. Lo primero es realizar un esqueleto y diferentes versiones en borrador de las posibilidades de diseño que tenemos con el proceso que queremos representar. En el diseño de estas interfaces lo que deberíamos hacer es colaborar con los posibles usuarios que queramos que vayan a utilizar nuestra aplicación. Una vez que hemos hecho esos bocetos, lo que vamos a hacer es depurar para cada uno de estos bocetos y para cada una de estas partes en las que hemos dividido nuestra funcionalidad, lo que vamos a hacer es forzar y llevar a los usuarios a que piensen cómo debería ser cada una de las pantallas y cómo debería ser el comportamiento de cada uno de los elementos gráficos que hay en la pantalla y principalmente identificar cómo vamos a relacionar cada uno de ellos. Cómo vamos a realizar el paso entre las diferentes pantallas y cómo los usuarios podrían en este caso manejarse, el interactuar con la aplicación. No nos podemos olvidar cuando estamos diseñando este wireframe que nuestros usuarios están acostumbrados o desarrollan de una manera muy rápida la memoria espacial. Por lo tanto, es importante que las mismas acciones las hagamos siempre en las mismas posiciones de la pantalla para que sea mucho más fácil el localizar los diferentes elementos gráficos de nuestra pantalla y además que nos permitan facilitar el aprendizaje de cómo se realiza esa interacción. El cuarto paso que deberíamos tener en cuenta en el diseño de nuestras interfaces es que tenemos que conseguir que estas interfaces sean suficientemente sencillas. Es decir, debemos pensar el mínimo número de acciones por cada una de las pantallas, aunque eso nos pueda llevar a que el conjunto de secuencias que tengamos que dar sea suficientemente largo. Lo que es importante cuando diseñamos estos componentes que forman parte de nuestro wireframe es que tengamos en cuenta las tres siguientes características. Debemos mantener uniformidad en cada uno de los elementos gráficos que representemos. Eso quiere decir que tendremos que utilizar siempre el mismo tipo de alineación, el mismo tipo de letra, las mismas fuentes, la misma proporción y la misma apariencia. Segundo, tendremos que ser consistentes. Eso quiere decir que la manera en la que mostremos los mensajes debe ser siempre la misma,
la forma en la que apliquemos los patrones de usabilidad para dispositivos móviles que veremos en la próxima semana deberían estar aplicados siempre de la misma forma, de manera que, como hemos mencionado antes, facilitemos el aprendizaje y facilitemos la interacción con nuestra aplicación. Y finalmente, que utilicemos siempre códigos de colores con el mismo significado y que utilicemos patrones que sean fáciles de entender por parte del usuario. Por ejemplo, si tenemos que poner un botón de cancelar y un botón de aceptar, el código de colores establecido es que el aceptar suele ser color verde o azul y el cancelar debería ser algo relacionado con un color rojo. Si nosotros en nuestra interfaz cambiáramos el código de colores o en las diferentes pantallas utilizáramos diferentes colores para realizar las mismas acciones, podríamos aumentar la confusión del usuario que está interactuando con nuestra aplicación. Lo mismo ocurriría con las dimensiones de las cajas, con las dimensiones de los diferentes componentes que incorporamos para nuestra interacción entre la aplicación móvil y el usuario. ¿Cómo determinaríamos o cuáles serían los pasos primeros que deberíamos tener en cuenta cuando vamos a diseñar nuestro wireframe para una aplicación móvil? Lo primero, ver qué tamaños de pantalla son los que vamos a soportar con nuestra aplicación. Teniendo en cuenta que las aplicaciones o que los móviles cada vez van teniendo un tamaño mayor, que se van acercando más al tamaño de una tablet, pues tenemos que decidir si hay algún tamaño mínimo de pantalla que vayamos a soportar. Como ya mencionamos en la semana anterior, qué plataformas son para las que vamos a realizar el diseño, como he mencionado también, identificar las interacciones y relacionado con las plataformas, ver si vamos a construir una app nativa o bien una aplicación móvil y también relacionado con el tamaño de las pantallas, ver si nuestra aplicación queremos que funcione solo en dispositivos móviles tipo smartphones o si queremos irnos a tamaños de pantalla más grande o pueden ser tablets. Por lo tanto, todas estas decisiones iniciales las tenemos que tener en cuenta antes de diseñar y de empezar a construir nuestros wireframes. Como ya habéis visto en los primeros temas del curso, ¿qué es para nosotros un wireframe? Pues es el documento en el que de una manera narrativa representamos nuestra experiencia de usuario. De forma que si construimos este wireframe de manera correcta y captando la esencia de la funcionalidad y respetando lo que el usuario espera del comportamiento de la funcionalidad, lo que facilitaremos es el diseño visual de nuestra aplicación y por lo tanto facilitaremos el diseño de nuestras interfaces para que el usuario se sienta más cómodo con el uso de la aplicación y que por lo tanto su aprendizaje también sea mucho más sencillo. El diseño de los wireframes para nosotros lo que implica es que tenemos que dejar de una manera clara el contexto en el que estamos construyendo la aplicación. Como hemos mencionado antes, es algo que tiene que quedar claro: el tamaño, plataformas, etcétera. Sobre todo porque el comportamiento y los dispositivos son diferentes cuando se trata de dispositivos Android, donde tenemos los diferentes botones para ir adelante, atrás, izquierda, derecha, o en dispositivos iOS donde hay determinados botones que no existen, o en los enfoques de Windows Phone donde podemos tener otra forma diferente de interactuar con nuestra aplicación. Como comentábamos, los botones hardware, pues en determinados dispositivos están más presentes que en otros. Una vez que hemos construido, que hemos identificado estos elementos básicos, lo que tendremos que plantearnos es para qué tamaños de pantalla. Es algo que hemos mencionado anteriormente. ¿Qué querremos hacer en este caso con nuestro tamaño de pantalla? Pues fijaros que es importante que nos demos cuenta que en una aplicación de escritorio podemos jugar con el solapar múltiples ventanas, con el jugar con diferentes secciones de scroll y con representar dentro de la misma pantalla diferentes contenidos. En este caso, en una aplicación móvil eso no sería posible porque nuestra pantalla es demasiado pequeña y deberíamos intentar realizar esa transformación
de manera de que cada una de las secuencias de pantallas que tenemos en la interfaz gráfica o cada uno de los componentes móviles de nuestra interfaz gráfica lo convirtiéramos en diferentes pantallas que relacionáramos a través de diferentes gestos para representar de una manera adecuada esa transición. Tenemos que tener en cuenta las diferentes proporciones que hay en cuanto a los diferentes tamaños de pantalla, desde los dispositivos que eran antiguos, donde teníamos resoluciones no más allá de 320 por 400 píxeles, a tamaños de pantalla que a día de hoy, también se están quedando pequeños. Pues en el iPhone 4 teníamos pantallas de 640 por 960, en el iPhone 5 640 por 1116 y en dimensiones actuales que podemos estar hablando de pantallas de manera común de 5 pulgadas y media o de 6 pulgadas. Por lo tanto, es importante que en el diseño y en la identificación de este flujo entre las diferentes pantallas pensemos que nuestra aplicación móvil lo que tiene es un conjunto de pantallas, como he mencionado antes, una secuencia de pantallas a través de las cuales vamos transitando y que la transición la podemos realizar a través de los diferentes gestos que hemos visto en las transparencias, en las slides anteriores. Otro aspecto que no podemos olvidarnos y que hace que las aplicaciones de escritorio sean diferentes de las aplicaciones móviles tiene que ver con la forma en la que realizamos la entrada de datos. Tenemos que tener en cuenta que en un dispositivo móvil el teclado está integrado en la pantalla. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que ese teclado lo que va a hacer es consumir espacio dentro de nuestra pantalla. Y por lo tanto, cuando tengamos acciones que requieran esa interacción, tenemos que asegurarnos de que en la parte inferior, donde se va a superponer el teclado, no hay ningún elemento gráfico que impida el teclado tener acceso a él. Además, tenemos que identificar diferentes formas de interactuar, aparte de que podamos tener campos de texto. Por lo tanto, cuando tengamos campos de texto, tenemos que recordar que siempre nos va a aparecer el teclado cuando queramos interactuar, o cuando tengamos barras de control, pues lo que necesitaremos es facilitar al usuario el hecho de que a través de un punto de control, un punto de contacto, podamos desplazar de una manera intuitiva estos sliders. Otra opción que nos tendríamos que plantear es para formatos o para aquellos campos en los que podemos tener valores donde los valores estén acotados, el que podamos utilizar componentes visuales en los que tengamos estos contadores circulares, o bien que podamos tener listas desplegables con los posibles valores, o en el caso de calendarios, pues que pudiéramos tener directamente mostrado el calendario para que el usuario pudiera seleccionar la fecha. Por lo tanto, cuando vayamos a representar nuestras entradas, lo que tenemos es que identificar para la plataforma específica en la que estamos trabajando cuáles son las librerías que nos da la plataforma de desarrollo, ya sea Android, iOS o Microsoft. Y sobre todo teniendo en cuenta los tamaños que necesitamos para gestionar y para regular esa interacción. Además, tenemos que ver cómo en la representación de nuestro wireframe vamos a representar estos gestos. De tal manera que los convenios que se suelen utilizar para representar cada uno de estos gestos sería el botón marcado para representar un touch, el drag lo que pintaríamos es la presión e identificando que puede haber un movimiento para arriba o para abajo para realizar el desplazamiento. El flick representaríamos la mano con un botón y simplemente la dirección en la que nos vamos a mover. El sweep en el que igual presionaríamos durante más tiempo y la dirección en la que vamos a movernos. Y de los dos gestos que hemos mencionado antes, el pinch out y el pinch in, que nos permitirían identificar los dos puntos de presión con su correspondiente alejamiento, con el correspondiente acercamiento. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en la transición entre cada una de las pantallas tenemos que ser capaces de representar de manera adecuada los gestos que nos van a permitir
representar y que nos van a permitir capturar y de una manera más sencilla esa interacción entre el usuario y nuestra aplicación. Finalmente, lo que haremos es, de una manera sencilla, en nuestras transiciones del wireframes, incorporar anotaciones que nos permitan conocer cuáles son, pues, las operaciones o las acciones que tenemos que realizar con la interacción de nuestra interfaz de usuario. Por ejemplo, identificar cuando en una pantalla, al presionar o al centrar el foco en un campo de texto, pues el poder mostrar nuestro teclado. El asegurarnos que cuando ese teclado se abre en la pantalla, no estamos impidiendo que se visualicen algunos de los campos que hay en la interacción en la pantalla sobre la que estamos interactuando. O si existen esos campos que están tapados por el teclado, que podamos incorporar mecanismos de scroll para asegurarnos que los campos no quedan inaccesibles. También nos tenemos que plantear si nuestra aplicación la vamos a lanzar y la vamos a diseñar para que se utilice en formato vertical o en formato horizontal, dado que la manera en la que vamos a representar las operaciones es diferente y el espacio que tenemos dentro de la pantalla para poder visualizar la información también es diferente. Por lo tanto, eso nos lleva a que para cada una de las representaciones identifiquemos cómo va a ser el layout, la manera en la que nosotros estamos visualizando la información. Y además, también teniendo en cuenta que los dispositivos móviles incorporan otro tipo de sensores, como pueden ser el giróscopo, como puede ser el acelerómetro, cómo podemos representar ese movimiento y cómo podemos utilizar la información que nos dan los sensores de movimiento para poder facilitar o para poder simplificar la interacción o el comportamiento de nuestra aplicación. En el ejemplo que hay en la transparencia, lo que nos aparece es que utilizando el sensor de movimiento somos capaces de preparar y de planificar que la presentación tiene que pasar de formato horizontal a formato vertical y ocurriría lo mismo en sentido contrario. Por lo tanto, es importante que intentemos ver e intentemos aprovechar todas las posibilidades que nos dan los diferentes sensores que tiene nuestro dispositivo móvil. Hasta aquí, por lo tanto, hemos visto todas las herramientas y todos los mecanismos que necesitamos para poder representar nuestro wireframe para una aplicación móvil y que, por lo tanto, nos permitirían capturar de una manera más completa la experiencia de usuario en la interacción de nuestra aplicación móvil con los usuarios. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Nos vemos la semana que viene. Un saludo.